Los medios de comunicación deben servir, no solamente ahora en esta época de pandemia, siempre deben servir, deben tener un espacio para quienes están tras un derecho inalienable como es el derecho a la identidad. Acompañar a las personas que están buscando sus orígenes biológicos. Debe haber siempre un espacio porque los medios de comunicación amplifican el pedido, pueden ser receptores de nueva información y además se puede contener a las personas que están tras esta búsqueda para completar su identidad. Este espacio que creó Sergio Fabián Herrera desde Olavarría, un hombre que además también hizo una intensa búsqueda de sus orígenes biológicos durante muchos años, que encontró a su mamá y a su papá biológicas, ella aquí en la Patagonia, en Trelew, protagonista del libro Un hijo de tres madres. Bueno, él, luego de encontrar sus orígenes y reconstruir esa parte de su vida, se dedicó y decidió acompañar a las personas que están en esta búsqueda. Y hoy nos vamos a encontrar con un hombre reconocido a nivel nacional por su trabajo en el periodismo, sobre todo el periodismo televisivo, por la docencia, pero que también escribió un libro sobre su propia búsqueda de los orígenes biológicos. Así que primero lo pasamos a buscar desde aquí, desde el Alto Valle de Río Negro y de Neuquén, lo pasamos a buscar por Olavarría a Sergio Fabián Herrera. Tocayo, buenas noches, ¿cómo estás? Querido Sergio, muy buenas noches, muy bien, la verdad que muy contento. Bueno, hoy es una noche muy especial, por supuesto, como cada uno de los programas que estamos desarrollando. Así que, bueno, y nos vamos a ir para Buenos Aires, así que tengo que agradecer enormemente lo que ha hecho Hugo Machiavelli para poder estar acá y la verdad que nos sentimos muy, muy contentos de que su versión, su libro, su historia acompañe a buscar sus orígenes los propios y a toda la gente que está buscando los suyos y que creo que es una voz más que autorizada para que nos acompañe hoy. Bien, así que pasamos por Olavarría, seguimos hacia Buenos Aires, allí está Hugo Machiavelli. Hugo, un placer tenerte por aquí, ¿cómo estás? Bueno, el placer es mío, querido Sergio Sarachu y querido Sergio Herrera. Están unidos más que por un nombre, por cuestiones identitarias y la verdad que los felicito a ambos. Bueno, le decía a Sergio que tu libro, a Herrera, que tu libro, Sarachu, es además de una historia muy impactante, con la cual me identifico, una pieza muy, muy bien escrita, claramente sabés del tema, además de ser escritor y poeta, haces muy, muy buen periodismo. Muchas gracias. Y yo creo que Sergio Herrera, pues no quiero olvidarme de este dato, también podría ser un gran productor, porque créeme que produjo esta nota con tanto detenimiento, con tanto empeño y con tanta energía, que se nota su vocación por la comunicación. Claramente quedó muy clara después del libro y de las repercusiones de Un hijo de tres madres, que estoy leyendo por la mitad más o menos, pero insisto, en el marco de tanta actividad que uno tiene y lecturas obligatorias por lo profesional, es un placer leerlo. Y la verdad que me siento muy a gusto de estar, porque yo tengo una visión, compartí un poco con Herrera durante la semana, por momentos esquiva, aunque suene paradójico, esquiva sobre este tema. Ajá. Porque en definitiva, es tan interesante la humanidad de cada quien, que cada uno de nosotros lo tratamos y lo transitamos de manera distinta. Lo que más feliz me hace este momento, es en una de esas ser útil para alguien. Es decir, eso, mira, es tal vez el sentido más interesante, más profundo y más relevante que tiene nuestra vida, ser útil a otros. Y yo creo que ustedes con este espacio, y por supuesto considero que el periodismo en general,
es una vocación para los otros, no para nosotros. Totalmente. Vivo muy ligado a los medios audiovisuales y también, bueno, Quién soy fue mi quinto libro, después escribí La confesión del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, un libro de otras características como otros anteriores, ensayos de periodismo de investigación, distintos géneros, y al principio incluso, para terminarte la primera idea, yo mismo me negué a escribir dentro de la recopilación de casos, en el libro Quién soy, casos sobre la identidad, medio que no quería escribir mi historia, porque Quién soy son 10 historias sobre la problemática de la identidad de distinta naturaleza, desde los buscadores de panzas en el norte, que como punteros y como quienes trafican con las vidas van buscando a chicas pequeñas o adolescentes en gestación para quitarles su hijo, hasta los tratantes, pasando por los padres que abandonan a las personas, pasando por quienes adoptan, bueno, distintas historias que primero fueron presentadas en el marco de una especialización en Derecho que hice en la Universidad de Salamanca, donde se graduó Belgrano nada menos y donde dio las Urras Colón, universidad fundada en 1218, hice una especialización sobre crimen organizado, corrupción y terrorismo, y me aboqué al tema identidad y hice un laburo de derecho comparado. Después me encontré con esa pieza a la que le saqué toda la cuestión técnica, bibliográfica especializada, y la sumí, la intercalé o la revestí de un estilo crónica, como el que vos usás en gran medida en Un hijo, o usan junto con Sergio, porque de algún modo se ven las voces distintas allí, y en un transitar interesante porque contextualizás los momentos, le pones, lo tematizás, ¿viste? Nosotros los periodistas decimos totalmente que hay como proceso, ¿viste? La selección, la jerarquización en la información y después la tematización. Bueno, yo creo que es un libro rico, entre otras razones, porque tematizás muchas cuestiones y que vale la pena incluso como ámbito de consulta, me parece, ¿no? Del libro. Pero en su momento la editorial Urano me dijo, mirá, pero tu historia además nos completa las 10 historias y va a tener una relevancia que vos no. Bueno, efectivamente fue lo que generó, bueno, los medios a veces replican esas cosas, lo que generó, bueno, distintas convocatorias, y me sentí en un momento, se lo digo a los dos porque tampoco lo hablé con Herrera, te lo digo Saracho vos también, que en un momento tuve una enorme felicidad por la cantidad de gente enorme que me escribía, porque escribí varias veces en Clarín, en La Nación, en distintos diarios, salió el libro. En su momento, en el 16 fue esto, si no me equivoco. Y programas de televisión de todo tipo, y en un momento me encontré con un aspecto que no había contemplado, que es cierta frustración de no responder a cada una de las inquietudes de quienes me escribían como buscando una solución a su problema de búsqueda de la identidad. Entonces me encontré en ese escenario y también con algunos colectivos que me decían, mirá, vos no sos adoptado, vos fuiste apropiado. Le digo, mirá, mis padres, Hugo y María, a quien le dedico el libro, ahora lo repasé, lo abrí a propósito de esta entrevista, mucho no me gusta revisar lo hecho, a veces también le esquivo eso, también tiene que ver con la identidad probablemente, pero en ese sentido me encontré con un montón de cuestiones, incluso recuerdo una nota a doble página de Clarín, que la revisa, digamos, la última instancia, y dice, mirá, no podemos hablar de adopción ilegal porque esa terminología es incorrecta. Claro. Hay que hablar claro. Bueno, entonces me fui desasnando sobre la marcha, aun cuando uno es periodista y hace todo lo que uno hace en relación con la propia búsqueda inconsciente hasta los 33, creo que como a Sergio, más o menos, creo que fue la misma edad, si no me equivoco. Ajá. Y sin embargo, digamos, después del libro, después de las repercusiones que tuvo, busqué un alejamiento bastante rápido del tema, a tal punto que un año después, creo, o algunos meses después, ya estaba con otro libro que nada tenía que ver con eso, y eso también responde a estas dos cuestiones. Primero, a que me di cuenta que hay un terreno allí por hacer. Por supuesto fui convocado
por derechos humanos, bueno, aporté a donde pude, tuve un montón de reconocimientos, eso no es lo importante, pero sí como en proyectos de ley y todo. Hasta Bañato, que usted lo menciona en el libro, que ahora está trabajando en el Congreso, generó una ley en la que justamente me cita. Bueno, no importa, un montón de cosas que me parecen favorables y siempre que se habla de este tema estoy. Pero aunque te parezca mentira, y es algo que yo tampoco termino de descifrar, es un tema que abordo cada tanto. Ahora cuando me convocan, como en este caso, y valoro, respeto y felicito a quienes, como en el caso de ustedes, dedican un buen tiempo a algo que es un vacío en muchos sentidos, pero sobre todo para quienes tienen mucha incertidumbre y eso les pesa al punto de no poder seguir adelante. Absolutamente. En mi caso, como... Sí. Hugo, perdón, no quiero ser... No, lo que yo, digamos, las personas que tenemos resuelto nuestro pasado, nuestro origen biológico, como es mi caso, lo que a mí me asombra y no deja de emocionarme es esa necesidad, esa sed de buscar los orígenes, que se emparenta, me parece, Hugo, con nuestra sed de periodistas, de buscar la verdad, de investigar, de descifrar, de echar luz sobre las sombras. Me parece que esa es la veta que nos emparenta a quienes buscan sus orígenes y a quienes estamos en los medios de comunicación, ¿no te parece? Sí, claramente hay ahí, hay un enigma, hay un vacío, hay un eslabón que está faltando. En mi caso, sin el resultado final, yo no he seguido buscando mis orígenes, teniendo las herramientas para hacerlo. Por eso te señalaba, Sergio, y te digo Sergio a Sarachu, pero también se lo digo a Herrera, que esto cada uno lo tramitamos de manera distinta. Digamos, en mi visión de la vida, pero es algo por eso, es muy de cada uno, aquello es algo que ya pasó y sobre lo cual no tengo mayores conflictos. Claro. Ahora bien, hay un montón de gente que necesita destrabar algunos traumas, algunas cuestiones que ahí permanecen para poder seguir avanzando o para poder desenmascarar aquello que fueron tapando, porque el cerebro va tapando, ya lo sabemos, para sobrevivir y necesita ocultar el trauma y los dramas y aquellas cosas negativas para ir hacia adelante. En mi caso, como eso no está o fue subsanado por mis padres que me criaron, si bien es algo que siento que se lo debo más a mis hijos y ahora a mis nietos, porque fui papá a los 20, 21 y abuelo a los 50, y acabo de pasar ese límite, o sea que tengo 3 hijos y tengo 3 nietos, todo temprano, porque en verdad esa búsqueda de la familia propia, esa energía puesta ahí, está muy vinculado con la identidad, así como está vinculado el ser periodista, para decir, bueno, los periodistas nos gusta, o en todo caso tenemos el deseo de decir acá estamos y tenemos algo para decir, quienes escribimos lo mismo, y la investigación como para develar o en la búsqueda de la verdad, motivado desde el inconsciente de saber por qué, si querés, la única respuesta que a mí me falta saber, solo para estar seguro de que no es la que yo imagino, es ¿por qué? ¿Por qué mi madre biológica no se quiso quedar conmigo? En todo caso, ¿cuáles fueron las razones? Solo yo tengo una composición, un análisis, una idea, o tengo dos al menos, 2 hipótesis y también tesis sobre el tema. En una de esas, yo creo que va a pasar en algún momento, Dios me lo va a permitir hacer, también tengo que ponerle yo energía y ganas a esa parte, encontrarme y decir qué pasó, y probablemente me encuentre con 1 o 2 respuestas. Una es, mira, yo era muy joven y no tenía las condiciones para poder tenerte, creo que es algo parecido a lo que le pasa a Herrera. La otra, que me viene otra versión, es una persona dedicada a algún mundo en particular que no podía tampoco tenerme y que optó
por dejarme en el hospital, en donde estos maravillosos padres que ustedes están mostrando ahí, don Hugo y doña Mari, le decían mis hijos, o Hugo y Mari, ahí estoy levantando el dedo del año, subsanaron, me cubrieron de amor, de energía de vida, me protegieron, me educaron hasta más no poder, me sobreprotegieron en un punto, eso tiene un aspecto también a veces complicado, pero no hay nada que yo, digamos, en ese sentido, porque como ellos me lo dijeron antes de su muerte, tenga como asignatura o como trauma, o al menos desde lo consciente, desde el lenguaje, no lo tengo. Claro. Y utilicé toda la energía para ir hacia adelante. Y hoy estoy muy emprendido en lo que viene, en lo posible, porque nadie sabe lo que viene. Pero sí trato de... hay un versículo que no me acuerdo que dice, extendiéndose hacia lo que está delante, ¿no? Busco como la meta, creo que es un versículo de apóstol Pablo, ¿no? En una carta a los romanos o a los efesos. Y en esa energía, ahí es donde yo deposito la energía. Digamos. Claro. ¿Cuál es el paso que sigue? Totalmente. Pero también insisto que es muy importante por todas las escrituras y reclamos o necesidades de muchísima gente que me escribió, Al principio pude empezar a responder, después no llegué, me sobrepasó y fue frustrante no poder responder. Que hay un montón de otras personas que necesitan revisar eso porque ahí se originó algo que incluso los traba para poder ser plenamente en la vida. Entonces, también yo soy muy respetuoso de eso, pero yo le advertí a Herrera, digo, mirá que no quiero desbaratar la planificación que ustedes tienen, porque yo no soy de los que mira tanto para atrás, sino voy para adelante en ese sentido. No porque me sienta superado, entiéndanlo, sino porque no está como una necesidad primordial. Y como hoy, viste, el tiempo pasa muy rápido, necesito como concentrarme, en lo que sigue. Y le esquivo, tal vez allí haya una razón analizable, le esquivo un poco a esa búsqueda que podría resolver más rápidamente, ¿no? Por las herramientas que uno a esta altura... puede tener. Pero perdón por lo largo. No, está bien. Tengo ese así como vos destacás la producción de Sergio Herrera para esta nota, lo hace con todas las notas. Es tremendo cómo trabaja y cómo organiza las entrevistas. Ahora lo hemos dejado un poco al lado porque nos hemos encontrado dos periodistas, pero Sergio, seguramente vos tenés una serie de preguntas para hacerle a Hugo. Sí, ante todo, leyendo también tu libro y conociendo tu historia, hay mucha coincidencia o muchas cosas muy parecidas que tienen que ver con mi historia. Justamente vos me decís, a los 33 años, a vos en un almuerzo, vienen a contar algo, un almuerzo dominguero, te vienen a contar algo que realmente a vos te cambió o fue la bisagra en tu vida. En esa misma edad yo me enteré que había sido, conocí mi verdadera historia. Yo me enteré a los 5 años, pero a los 33 años pude encontrarme con mi familia. Y casualmente hoy, 11 de junio, el día de San Bernabé, es el día que conocí a mi madre biológica, del año 1997. Una casualidad. Yendo a un montón de cosas que por ahí veía que en tu historia y todo lo que he estado leyendo, hay muchas coincidencias, hay muchas cosas en las que nos parecemos. Vos hablabas en más de una oportunidad, hablaste de los miedos, las dudas, que a vos las tenías desde antes de que sabías tu historia. Así todo, a los 33 años agradeciste a tus padres porque los amaste de una manera como ellos te amaron a vos. Yo también tuve esta cuestión en lo que vos decís respecto de, pero yo sí tuve la necesidad de buscar. Yo también fui, por ahí lo que puede ver la diferencia, ¿no? Fui muy amado, muy querido, y igualmente quería saber de dónde venía. En algunos pasajes de algunas cosas que he leído tuyas, vos también te daba el miedo como de encontrarte con parecidos. Sí. A mí me ocurrió un mes antes de encontrarme con alguien muy parecido cerca de mi casa, un mes antes de encontrar mi historia, encontrarme con alguien muy parecido que después
Al mes resultó ser mi hermano, que casualmente había nacido el mismo día que yo. Hay un montón de cosas en la cual Sagitario, que compartimos también, ¿no? Cuando vos hablás... Totalmente. Cuando vos hablás de... A ver, yo me iba mucho en estas cosas, digo, Hugo, cada vez que pasa por el hospital Ramón Carrillo, ¿no se le ocurre parar y ver si hay alguna mujer canosa esperándolo algún 4 de diciembre? ¿Por qué no? Se me ocurre decir por qué no lo hace. Yo creo que, a ver, entre todos, vos que te dedicás al periodismo de investigación y que seguramente no es nada fácil, pero creo que lo más difícil es hacer tu propia investigación, ¿puede ser? Sí, claramente sí. ¿Tenés algún miedo por eso de encontrar algo que no querés escuchar? Puede ser, sí, puede ser. Es probable que uno, digamos, ¿por qué yo me resistí a escribir mi historia dentro del libro ¿Quién soy? Que para muchos, bueno, es el libro de mi vida, y en realidad ¿Quién soy? Es una pregunta genérica y es una afirmación para las historias que están dentro, insisto, de este libro ensayístico, de crónica, o como quieras, o de investigación también. Mira lo que te iba a decir, ¿no? Porque la pregunta me lleva a esta respuesta. Yo creo que uno construye lo que uno es, y también tiene, de algún modo, en esa construcción de las caretas que nos vamos colocando a lo largo de la vida, tenemos miedo, un poco de miedo a conocernos del todo, ¿viste? A saber que hay algo ahí que está mal, o que tiene que ver con un origen que no es el que uno prefiere. Uno se cuenta a sí mismo una historia. Es decir, ¿qué hacemos los periodistas en definitiva? Contamos historias. ¿Viste? Desde el Pulitzer, la historia del espionaje de Richard Nixon, hasta, digamos, no sé, Operación Masacre, Wolf acá, o Truman Capote, digamos. Lo que quieras, es una historia. El libro, Un hijo de 3 madres, el libro que ustedes hicieron, que escribió Sergio Sarachu, es una historia. Entonces, probablemente, en esta cuestión identitaria, yo quiera contarme la historia que yo quiero, ¿entendés? Claro. Es decir, de algún modo es una forma elegante de eludir a una verdad que, si bien es una construcción, no existen las verdades absolutas, salvo las creencias, salvo Dios, o las totalidades deterministas en las que podemos creer. Nosotros nos contamos todo el tiempo quiénes somos. Yo ahora estoy tratando de dar un perfil lo más despojadamente posible, lo menos cassette, como dicen que tienen los jugadores de fútbol o los políticos, tratando de ser lo más auténtico posible, y por eso me esfuerzo. Creo que en la medida en que camino por una mayor autenticidad, hay una mejor versión de mi propia existencia. Creo que todo el tiempo podemos mejorar. En esa búsqueda, en esa construcción que hago, en la que invierto mucho por mejorar, cruzo muchas lecturas, escribo, leo distintas cosas, me gusta mucho el ámbito de lo científico, por eso digo que voy más para adelante que para atrás. Busco construir una mejor versión, no porque aquel Huguito, digamos, que era un prolífico según mis padres, desatinados y articulados por puro amor, digo porque eran como, yo era el niño genio, y eso no está bueno para ningún niño. Lejos de esa idea, en la que leía La Noche Moral y Cívica, después tuve, que en el libro está claro, tuve un infierno personal fuerte de varios años, con autoboicots y con un montón de cuestiones en esa propia búsqueda, hasta que salgo disparado por resiliencia hacia lo que pude entender como vocación de vida, ¿no? Padre, periodista, etcétera. Pero probablemente,
existe un Hugo escondidito ahí en el comienzo de la historia, que es un Hugo que yo no quiero encontrar, que yo rehuyo, me resisto. ¿Entendés? Eso es interesante porque todos tenemos alguna resistencia a algo. Pero además, Y como Hugo, tampoco... además Sí. en esa construcción que vos decías, yo coincido, estamos haciendo una construcción permanente a través de actitudes, de cassette, de caretas. También hay un descubrimiento permanente de uno mismo en cada trabajo Claro, periodístico, claro, porque viste claro. que te encontrás contando cada historia, descubriéndote vos mismo con ese contenido, con esa sensación, con esas palabras, con esa imagen. Es un descubrimiento permanente también. Mm, sí, total, total, total. Solo, perdón, Sí, Hugo. sí, Hay sí. una parte que en esto que vos estás diciendo, esa cosa que vos por ahí no querés saber, o que te puede llegar a doler, o inclusive un dolor es una angustia, y que Mm. no crees en el abandono que salva. ¿Cómo es eso? A ver. Esta cosa de que de tu madre biológica, que Ajá. posiblemente te abandona para poder salvarte de algo que ella no podría tener. Por Y te abraza supuesto, a los claro. padres, a tus padres que te dieron todo el amor que tuviste. Totalmente. Sí, sí, sí. En eso es lo que más creo. Pero para abrir mi corazón y responderte con la mayor legitimidad, honestidad y abriéndome, incluso no lo suelo hacer, pero ya que ustedes dedican energía y tiempo a esto, me parece que lo menos que yo puedo hacer es abrirme de todo corazón a la entrevista. Es que tal vez el que no ponga esa energía en mi propia historia, también incluso, mira, pensándolo bien, es un poco por pudor y no es una falsa modestia, ¿eh? Ajá. Es, en algún momento me sentí, cuando pasó lo del libro, también muy o sea, me cansé de hablar de mí en un momento, ¿entendés? Uh-huh. Sentía que ahí había algo que no estaba del todo bien, ¿viste? Y todo en seco, ¿viste? Y todo, contar la misma historia y entonces, y es correcto, salí de ahí maravilla, ¿viste? Claro. Querido Walter Nelson, que no me gustó tanto ser el centro de la cuestión, ¿viste? Eso, mira, ahora también, mientras hablo, ¿viste? El lenguaje nos revela el alma, ¿viste? Como le pasa a Alberto cuando dice lo fallido. Uh-huh. Me parece que también hay algo ahí. Las dos cosas pueden ser, ¿viste? No tengo ganas de encontrarme con algo que no me guste tanto, probablemente para pasarlo limpio, o que me sorprenda y no estar, no sé si preparado, pero no estar tan dispuesto a, qué sé yo, me viene una batola de hermano. Totalmente. ¿Viste? No, pero además, claro, esa Entonces, sensación, yo como esa sensación de... conociéndome, me haría cargo, no podría, ¿entendés? Claro. Me vienen 10 hermanos, y me dice, tengo tales situaciones, y yo me voy a meter en esa, digamos, lo hice en la iglesia, así arranqué yo en el periodismo, laburando en la iglesia fue paralelo, bueno, en realidad fue mucho después, pero a los 20 años, cuando fui papá, medio que estaba ahí, descubro mi vocación, laburando en sectores muy marginales, con muchos problemas de sustancias, de marginalidad plena, y ahí es donde descubro mi vocación por el periodismo plenamente, haciéndose laburo social. Entonces, por un lado eso, y por otro lado esto, ¿no? Que hago cuando me convocan, y lo hago con mucho placer y con mucho gusto, y lo estoy disfrutando realmente, este tiempo que voló, pero que para mí fue muy bueno, muy lindo. Pero tampoco quiero estar en el centro, ¿viste? Es como... Claro, eso es absolutamente entendible con tu vocación y con tu profesión de periodista. Uno tiene que buscar el centro en la historia, en la tercera persona. Que, claro, nosotros claro. Tenemos que lidiar mucho con el ego, viste, tenemos un problema, viste, ahí, que es lindo, que es el de nuestra profesión, maravilloso, porque qué sé yo, otros nos escuchan, eso es un milagro, ¿viste? Es decir, es un milagro para quienes tenemos esa posibilidad, como para los líderes de tal sector, que te escuche el otro, que brinde un tiempo a escucharte, es un milagro, es una
es una gracia de Dios para mí, ¿viste? Absolutamente. Ahora, que a esa gracia se le agregue uno como centro de la cosa, me parece por momentos en demasía para quienes estamos ahí expuestos. Es como, yo no sé si es no quiero caer en una palabra, pero es como un oportunismo, ¿entendés? Si no, digamos, prefiero que sí, que se sepa, lo puedo contar, en algún momento no lo quería contar, ahora me siento con la libertad, después del libro ocurrieron cosas muy lindas, me siento con la libertad de hacerlo, no tengo prejuicios con eso, pero no, digamos, de hecho cada tanto pienso, digo, ¿por qué no una versión 2 en esa búsqueda que podría ser perfectamente una muy linda crónica de la propia historia o la reconstrucción, como bien hicieron ustedes allí? Pero no es el momento ahora, ¿viste? Tiene que darse algunas cosas y siento que soy más útil contando las historias de otros, ¿viste? Que la propia, ¿no? Hugo Machiavelli, Sergio Fabián Herrera, estamos en las 11:01. Estamos súper pasados de tiempo. Está bien. Pero te queremos... Creo que Herrera tiene una última. Creo que Herrera No, está bien. Démosle Sí, si es posible. Puesto. Perdón que me atrevo a... No, por favor. Falta mucho en Argentina en organizaciones que ayuden a la gente como vos has investigado, que hay más de 3 millones de personas que están buscando sus orígenes. ¿Qué crees que sería conveniente? A grosso modo, digo, porque por decirte un listado único de personas que buscan y que quieren ser encontradas. ¿Crees que eso es factible, es posible? Primero salir de la famosa grieta de los bancos genéticos que le dan solo prioridad a quienes padecieron delitos de lesa humanidad, que claramente están primeros. Tiene que haber un orden de prioridades, como hay un orden de prioridad a la vacunación, y quienes padecieron por delitos de lesa humanidad están antes que nosotros, que no formamos parte de eso, aunque también, bueno, fuimos suplantados en identidad, corrimos un montón de ilegalidad, o sea, pasaron un montón de situaciones irregulares, y ahí hay una respuesta del Estado que no es eficiente en la Argentina, ni mucho menos, con muchas utilizaciones políticas. Creo que falta una gran construcción. Norma Morandini y otros actores han propuesto desde leyes hasta, bueno, organismos que se dediquen a eso. Pero bueno, como siempre pasa, lo utiliza la política de turno y esto, ojalá que con el tiempo, lo que pasa es que en un país con tantas urgencias esto parece que no es tan urgente, pero sí es muy importante, porque la Argentina tiene un grave conflicto de identidad más allá de los casos en los que nos encontramos nosotros, un colectivo de casi el 10% de la población, pero claramente lo que dijo el presidente sobre los indios, la selva, los barcos, nos muestran como muy equivocados en términos identitarios. Esa confusión en la que incurrió el presidente es una confusión que también se origina en estos problemas. Lo nuestro es casi un síntoma de un cuerpo social un poco enfermo en términos identitarios. Hugo Machiavelli, te agradezco muchísimo a vos. Felicitaciones para Sergio Herrera por todo este trabajo y haber creado este espacio de búsquedas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Chau, chau. Gracias. Así estábamos en Buenos Aires con el escritor, periodista, investigador Hugo Machiavelli. Estábamos en Olavarría con Sergio Fabián Herrera, nuestro espacio de búsquedas. Nos vamos en unos minutos a San Martín de los Andes. En el aire, la primera, AM550. Es tu voz. Arrancó Maratón Patria.